Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. La formación empieza desde casa. Forma a tu hijo con principios por la vida primero que todo. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita determinar si una matriz es o no mágica. Una matriz es mágica si la suma de sus filas, columnas y diagonales principal y secundaria son todas iguales. Planteamos la solución en un programa de 43 líneas. En la línea 3 vemos la instrucción numeral include iostream. Iostream es una librería que permite la entrada y salida de datos. Con esta instrucción estamos indicando que vamos a incluir la librería iostream. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que permite también operar entrada y salida de datos. Cuando se necesite mostrar información al usuario, eso representa una salida de datos. Y cuando usted necesite capturar información que el usuario ingrese, eso representa una entrada de datos. Entonces, para efectuar operaciones de entrada y salida de datos, va a incluir una de estas dos librerías. En la línea 6 vemos la instrucción using namespace std. Con esta instrucción le estamos indicando al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Esto quiere decir que vamos a poder programar de manera más flexible, pues vamos a usar el estándar del lenguaje. Pero si no incluimos esta instrucción, vamos a tener que incluir nuestro propio espacio de trabajo. Y de esa manera entonces vamos a tener que ceñirnos a la programación, a la semántica estructurada de C++. Entre las líneas 8 y 43 vemos el main. El main es el método principal del programa. Recuerde que cuando un programa compila, lo que pasa es que se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo y se busca el main, es decir, el inicio del programa. En la línea 10 vemos la declaración de tipo entero de una matriz llamada A de orden 3×3, es decir, 3 filas, 3 columnas. Y se inicializan con 9 valores. En la línea 11 vemos la declaración de un vector llamado analizador de tipo entero también y de tamaño 8 y se inicializa a 0. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. Recuerde también que las matrices, es decir, los arrays bidimensionales y los vectores, es decir, arrays unidimensionales, son estructuras estáticas de datos. Las estructuras de datos lo que hacen es reservar espacio de memoria RAM en la ejecución de un programa. Es decir, aquí estamos reservando espacio de memoria. En la línea 12 declaramos de tipo lógico booleano una variable llamada bound y la inicializamos en true, es decir, en verdad. Las variables de tipo booleano solamente recibirán verdadero o falso, o 0 o 1. En la línea 13 vemos la declaración de 3 variables de tipo entero, la variable i, j y k. Esta última se inicializa en -1. Y j se usarán como variables controladoras de los ciclos. Entre las líneas 15 y 22 vemos una estructura repetitiva anidada. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for, cuya variable controladora es la i y va a tomar valores entre 0 y 2, es decir, i menor a 3. Y se va a incrementar de 1 en 1, es decir, i más más. Recuerde que i más más es similar a decir a i le asigna i más 1. Dentro de este ciclo, entonces, en la línea 17, a la variable k le va a asignar k más 1, es decir, incrementa la variable k. Y entre las líneas 18 y 21 vemos entonces otro ciclo for, un ciclo anidado. En este caso la variable controladora es la j y va a tomar valores entre 0 y 2. Es decir, j menor a 3 y la j se va a incrementar de 1 en 1. En la línea 19, dentro de este ciclo, al vector analizador en la posición k le va a asignar lo que tiene el vector analizador en la posición k más lo que tiene la matriz a en la posición ij. Entonces, ¿qué va a almacenar el vector analizador en las 3 primeras posiciones?
la suma de las respectivas filas de la matriz, es decir, la fila 1 se va a ir a la posición 1, el resultado de la suma de los valores de la fila 2 va a ir a la posición 2, el resultado de los valores de la fila 3 va a ir al vector en la posición 3. En la línea 20 vemos la instrucción: al vector analizador en la posición k más 3 le va a asignar lo que tiene el vector analizador en la posición k más 3 más lo que tiene la matriz A en la posición JI. Es decir, entre las posiciones 3 a 6 lo que vamos a hacer es almacenar el resultado de las respectivas columnas de las matrices. Entonces, en las tres primeras posiciones tenemos el resultado de la suma de las tres primeras filas y entre las posiciones 3 a 6 tenemos el resultado de las tres columnas de la suma de los valores de las respectivas tres columnas de la matriz A. Observe que el orden IJ permite recorrer la matriz por filas y el orden JI permite recorrer la matriz por columnas. Ahora solamente resta entonces identificar la suma de la diagonal principal y de la diagonal secundaria de la matriz. Esto lo hacemos en el ciclo entre las líneas 24 y 27. Entonces la variable controladora en la i va a tomar valores entre 0 y 2, es decir, y menor a 3, y la i se va a incrementar de 1 en 1. En la línea 25, dentro de este ciclo, al vector analizador en la posición 6 le asigna lo que tiene el vector analizador en la posición 6 más lo que tiene la matriz A en la posición I, I. Recuerde que el orden I, I representa la diagonal principal. Así, cuando I valga 1, estamos identificando la matriz A en la posición 1, 1. Cuando I valga 2, representaremos la matriz A en la posición 2, 2. De esa manera estaremos sumando los datos de la diagonal principal de la matriz. Y en la línea 26 vemos como al vector analizador en la posición 7 se le asigna lo que tiene el vector analizador en la posición 7 más lo que tiene la matriz A en la posición I, 2 menos I. Con esta representación estaremos sumando los datos de la diagonal secundaria. Por último, entonces, solamente resta recorrer todo el vector analizador y preguntar si existe un dato diferente. Si existe un dato diferente en todo el vector, entonces la matriz no será mágica. Pero si todos los datos del vector analizador son iguales, quiere decir que la matriz será mágica. Por eso entonces, en la línea 29 a una variable i la vamos a inicializar a 0. Entre las líneas 30 y 35 vemos una estructura repetitiva. Un ciclo while en este caso, cuya condición es mientras la bandera sea igual a verdad y la variable i sea menor a 7. Dentro de este ciclo entonces vemos una sentencia condicional. Recuerde, las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, línea 31, si el vector analizador en la posición i es diferente al vector analizador en la posición i más 1, entonces en caso de ser cierto, línea 32 a la variable band le va a llevar el valor de falso. Observe que esta sentencia condicional no tiene llaves ni de apertura ni de cierre. ¿Por qué? Porque cuando una sentencia condicional tiene solo una línea de código, es decir, una instrucción dentro de su condición, dentro de su bloques en caso de cumplirse la condición, entonces se pueden obviar las llaves. Asimismo los ciclos, si un ciclo for, por ejemplo, solamente tiene una instrucción dentro del ciclo, podemos ahorrar las llaves de apertura y de cierre. Y en la línea 34 a la variable i la vamos a incrementar en 1, es decir, a la variable i le vamos a asignar i más 1. De esta manera entonces estamos recorriendo el vector analizador y estamos comparando cada posición. Por último, entre las líneas 37 y 40 vemos la condicional. Si la bandera es igual a verdad, entonces línea 38 imprimimos el mensaje code, la matriz es mágica. Recuerda que la instrucción code permite poner caracteres en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla. Siempre que usted necesite mostrar información por consola, es decir, por la pantalla, va a usar la instrucción code menor menor y entre comillas el mensaje a mostrar.
Esa última instrucción NDL lo que hace es un salto de línea, es decir, un enter. Usted puede imprimir texto o variables. Para separar el texto de las variables usa los símbolos de menor menor. Recuerde que el texto va entre comillas dobles. Por último, en la línea 42 vemos el método "get". Este método lo que hace es esperar un ingreso de carácter, un ingreso de teclado. Cuando el programa compile y ejecute vamos a poder ver la salida de datos y luego presionaremos una tecla para cerrar la ventana de ejecución. Pero si no incluimos este método, lo que ocurre es que el programa compila, ejecuta, pero inmediatamente se cierra la ventana de ejecución. ¿Por qué? Porque no hay una espera de ingreso de carácter. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permite determinar si una matriz es o no cuadrada mágica. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.